formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Buen día a todos los uruguayos, los que viven en el país, los que están fuera del país, en este momento histórico tan especial, ¿no? Pandemia, ¿durante cuánto tiempo ya? 16 meses, y en el país más o menos, ¿no? Es larga, se sostiene en el tiempo. Ayer hablábamos con el economista Jorge Caumont acerca de ese factor que podríamos calificarlo como una nueva normalidad en la economía también de un país, la incertidumbre. La incertidumbre que genera esta pandemia, dado que obliga a nuestro gobierno, a los gobiernos del mundo, a establecer planes restrictivos, planes que restringen actividades económicas, precisamente bajo prerrogativas de políticas sanitarias. Por lo tanto, el virus, la COVID-19, coronavirus, el virus chino, la peste china, como te guste llamarlo, es enemigo absoluto del régimen natural o del hábitat del mercado, del desarrollo de la economía. ¿Por qué precisamente lleva a eso? A las restricciones, a cortar actividades económicas. Los indicadores mundiales dan cifras realmente cuantiosas. Se está hablando de que la industria naviera vinculada al transporte de turistas a través de esos enormes transatlánticos, que se introducen en una gran cadena económica que tiene que ver con la hotelería, con la gastronomía, con los viajes turísticos en distintos países, en esa mega industria turística que, por ejemplo, concentra Europa. Bueno, se calcula que son unos 400.000 millones de euros menos que se han movido en el mercado mundial en el año 2020. Vaya ahí un fenómeno tan particular, digno de una mega rendición de cuentas, ¿no? Ya que está de moda lo de la rendición de cuentas, y bienvenida sea. Vamos a hablar después de ese tema, la rendición de cuentas, las características que asumió esa rendición de cuentas, protagonizada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y por un montón de periodistas, gente acreditada, dando cuenta de una expectativa pública importante. Incluso se vio esas cajas con expedientes donde la ministra, bueno, daba ahí entonces toda la documentación de lo actuado en el 2020. Muchos de ustedes podrán decir, y con total razón, che, ¿no es mejor llevar un pendrive, ¿no? Con la tecnología hoy, ¿no? Con un pendrive se compendia a través de gigas de memoria, compendias toda la información. ¿Por qué llevar cajas? Bueno, es de algún modo responder a una tradición, y también seguro que es dar un mensaje, una señal, mostrando imágenes físicas concretas de la cantidad de expedientes que rinden cuenta de lo que se hizo en el año 2020. Vamos a hablar después de eso. Venimos con una editorial que va a tratar el tema de la democracia. ¿Por qué? Porque se ha dicho que Uruguay es una democracia plena a raíz de una campaña de descrédito, o si vos querés, de denostación a este gobierno de parte de un diputado representante de Nicaragua en la OEA, y que provocó muchísimo malestar en nuestra clase política, también en nuestro representante en la OEA, el doctor Washington Abdala, como presidente. Bueno, la pregunta es, ¿hay democracias plenas? ¿Quién califica la democracia plena? Bueno, organismos internacionales, también organismos vinculados a la vigilancia de los derechos humanos. Pero vamos a ir a la democracia en sí. ¿Qué significa la democracia? Y si la democracia plena es realidad o tan solo un concepto hegemónico sin asidero en la realidad. ¿Por qué te digo hegemónico? Porque quizás se hable de democracia plena y se estén cargando las tintas en conceptos progresistas de democracia. Vale decir, hay democracia plena porque se aplica en un país, a modo de política pública, políticas de género. Por ejemplo, se introducen políticas de género en planes de estudio, y eso a raíz de que organismos internacionales presionan para que los países lo hagan, y a su vez puedan tener apertura de mercados crediticios, por ejemplo.
¿Están condicionados nuestros países a establecer determinadas políticas públicas a cambio de recibir créditos, préstamos, tener calificaciones como países democráticos y sin riesgo para entrar en el mercado de crédito internacional? ¿Hay algo más que economía? ¿Hay una suerte de relaciones geopolíticas en este tipo de declaraciones y mediciones de la democracia? Bueno, vamos a ir un poquito a la historia y vamos a tratar de entender qué significa la democracia. ¿Sabés que no puede haber democracia sin economía desarrollada? Eso está en la tapa del libro. Sin prosperidad económica la democracia no funciona. Ese es el talón de Aquiles que tiene la democracia. Incluso todos sabemos que si hay un poquito más de plata en el bolsillo de los votantes, ese gobierno tiene chance de reeditarse en nuestro país a través de otros candidatos, pero dentro de las mismas fuerzas políticas o no. El hecho es que históricamente el Frente Amplio asume el gobierno del país por allá por el 2005, porque venía con situaciones económicas complicadas, ¿no? A través de una fuga de capitales, a través de aquel corralito que se dio en Argentina y en el mundo, por ejemplo, y Uruguay que logrando salvar esa situación a través de una inteligentísima gestión del doctor Jorge Valle y apelando a Chugarri, inclusive a quien es hoy director de OPP, Isaac Alfi, logramos de algún modo blindar al país y obtener un crédito de 1.500 millones de dólares que siquiera fue usado, simplemente generó credibilidad y seguridad en el mercado. Uruguay no va al default, Uruguay sale de todo eso, pero experimenta la crisis que fue mundial. Esa crisis seguro que dio lugar a que una prédica determinada y el crecimiento de una fuerza política de coalición de izquierda asumiera el gobierno del país. Y luego lo gobernó durante 15 años. ¿Por qué pierde el gobierno? Y básicamente pierde el gobierno porque pierde en la lección histórica del manejo de la economía. Pierde con rotundo fracaso, con estrepitosos fracasos económicos, pierde el Frente Amplio el gobierno. Prácticamente dilapida la posibilidad histórica de haber hecho cosas realmente buenas, como las que habían prometido. Pero claro, ANCAP fundida, Pluna fundida, bueno, los mamarrachos de aquellos trámites, hasta de un remate trucho respecto a Pluna, ¿se acuerdan? El señor de la derecha, el despilfarro del dinero del Fondes, despilfarro de empresas subsidiarias de ANCAP también, un tratamiento oscuro ante la opinión pública de las finanzas del Estado, así sucesivamente, emisión de deuda. Bueno, heredamos un déficit fiscal muy alto, una tasa de desempleo muy alta, cierre de empresas en la actividad privada aplastadas por un régimen tributario voraz, muy presionante, una clase de empleados públicos privilegiados, empleo público que no es exactamente productivo de valor para un país, sino que es el empleado que se supone que está para tener un país organizado, pero tiene que ser un país ágil para ser un país democrático funcional, un país ágil, concentrado, focal, efectivo. Uruguay no tiene eso, no se caracteriza por ser un país así. Y durante 15 años eso desmejoró mucho. Por lo tanto, no hay democracia si no hay una población educada para vivir en este régimen de cosas que estoy comentándote. No hay democracia si hay corrupción, además, ¿no? Un factor exógeno como la pandemia. La corrupción es un factor exógeno, por ejemplo, a la economía. No resiste el menor análisis económico, el análisis que no tome en cuenta la corrupción, por ejemplo, para ver los indicadores de la economía de un país. ¿Puede existir, me pregunto, una democracia formal y una democracia sustancial? Y sí, tienen que existir, claro, pero ambas. Es una falacia plantear una democracia formal, como se plantea a veces de ciertas teorías de pensadores de izquierdas, cuando te dicen, bueno, pero se habla de una democracia formal, no hay una democracia real, me acuerdo que se le llamaba sustancial. No, no existe una democracia formal. Si solo es formal, es una fachada, incluso es un montaje respecto a una mentira pública organizada. La democracia, vamos al origen. ¿Cuál es el origen de la democracia? Bueno, se remonta, según los historiadores, hay algo así como una visión convencional de que se remonta a la antigua Grecia. La democracia ateniense es, digamos, el paradigma histórico de la democracia. Es el nombre del sistema político democrático que se ha desarrollado en esa ciudad, que era un estado que se llamaba
polis, ¿no? Eran como ciudades-estados, tenían autonomía, tenían su régimen de gobierno, y en aquella polis griega, Atenas, en el siglo VI antes de Cristo, a partir de las reformas de Clístenes, que fueron alrededor del 508 antes de Cristo, hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedonia, que fue por allá por el 322 antes de Cristo. El sistema timocrático se estableció en Atenas como una especie de constitución precedente de aquella democracia y se le atribuye a Solón, por allá por el año 594 a.C., considerándose precisamente el antecedente de esa primera forma democrática. Atenas fue una de las primeras ciudades, ¿sabes?, en establecer la democracia, aunque algunas investigaciones antropológicas, más minuciosas, más pretenciosas, sugieren probablemente los comportamientos democráticos habituales en algunas sociedades sin Estado, mucho antes de la época del esplendor de Atenas. Otras ciudades griegas también establecieron democracias, pero no todas siguieron el modelo ateniense, y desde luego ninguna fue tan poderosa ni tan estable. El famoso tema de las asambleas, por ejemplo, el famoso tema del ágora, en el cual se debatía el pensamiento filosófico y discutían tanto los filósofos como los sofistas. Sigue siendo un experimento, en la democracia, y es un experimento único, es intrigante, porque aquella democracia directa duró muy poco tiempo, donde la gente no elegía representantes como ahora, no habían diputados, senadores, sino que la gente desarrollaba la legislación directamente, algo así como una asamblea popular que directamente elegía a los candidatos. ¿Para qué? Para administrar las finanzas de esa ciudad, para establecer los tributos. Mirá vos, ese es el hilo conductor, la economía, siempre la economía. Pero claro, era una democracia que hoy podemos considerar imperfecta. ¿Sabes por qué? Porque solo iban a votar los prósperos comerciantes, la gente de las altas clases sociales, los aristoi, la aristocracia, los filósofos que provenían de esas clases, por ejemplo, pero no votaban los esclavos. Y la esclavitud era un régimen legal considerado natural. Hoy sería impensado. Tampoco los pequeños productores no tenían posibilidad de votar. Por lo tanto, era una democracia imperfecta, no era universal, no había un voto universal. Bien, los historiadores discrepan sobre quién fue el responsable de la creación de cada una de esas instituciones y cuáles de entre ellas representó más fielmente el movimiento verdaderamente democrático. ¿Sabes por qué te comento esto? Porque la democracia tiene todos esos antecedentes y cuando la ves en la historia duró poquito. No duró mucho, no hubo grandes momentos históricos de democracia. Hubo grandes momentos históricos de dinastías, de tiranías, de reinos, de monarquías, de situaciones clánicas, de gobiernos clánicos, pero la democracia que nos exige tanta racionalidad, tanta metodología, tanto trabajo del pensamiento para llevar adelante, como así lo sabía Aristóteles cuando habló del bias políticos, es decir, el hombre que trasciende la naturaleza en sí misma para crear, para innovar, y se autodetermina problemas propios de la creación humana. Por ejemplo, un sistema político de gobierno. Eso lo entendieron los griegos, entre ellos Pericles. Entendió que tenía que existir una forma de gobierno que organizara civilizadamente a la población de la polis, de la ciudad. El sistema democrático fue modificado, por supuesto, y pasó por distintas etapas. No te voy a dar todo porque sería larguísimo, pero podemos después llegar pasando los siglos, muchos siglos, todo el medioevo, imagínate. Incluso Grecia tuvo ese momento, en esos siglos, ahí siglo VI, siglo V, después se apagan esas democracias. Pasó mucho, pasaron siglos, y por allá por las ciudades del Renacimiento, en las épocas de Leonardo da Vinci, de, de esos pensadores renacentistas, Florencia, la ciudad de Bolonia, también ciudades-estado, que son el antecedente de lo que hoy consideramos el Estado como una unidad política y jurídica, los estados nacionales. Por allá por el siglo XV, siglos XVI y luego ya siglo XVII, se dan ciertas formas republicanas democráticas que toman algo de las griegas, pero ya perfeccionan sistemas institucionales. De acuerdo a este breve resumen histórico, digamos, de este derrotero de la democracia, la pregunta es, ¿cuáles son los presupuestos de un Estado democrático? ¿Cuáles son los fines o los cometidos de un Estado democrático? Porque en definitiva,
esos presupuestos o principios enlazados a los fines serían los que definen a un Estado democrático. Claro, los propósitos tienen que venir acompañados de procesos que viabilicen esos cometidos. No alcanza con tener finalidad o cometido, porque el fin no justifica los medios, ¿eh? El medio debe ser el apropiado para llegar a un fin. Ser todos iguales ante la ley es una de las prerrogativas, es uno de los principios instaurados en las revoluciones modernas, porque claro, te tengo que decir que la democracia comienza su derrotero más definitivo, más identificable desde nuestra época, a partir de aquellas revoluciones llamadas modernas de los nuevos pensamientos, por allá por finales, segunda mitad del siglo XVIII y el curso del siglo XIX. En Estados Unidos, en Inglaterra, que fue pionera en ese sentido, con una Carta Magna que recoge alguna vieja Carta Magna de 1215 y que establece un gobierno de representantes y que establece la separación de poderes, que va a fascinar a un francés, a Montesquieu, el padre organizador teórico de lo que hoy usufructuamos, el sistema republicano de la separación de poderes y el gobierno a través de la ingeniería de las leyes. Las leyes como la autoridad y los gobernantes como los funcionarios públicos que deben hacer cumplir la ley. Eso lo dijo Montesquieu. Ser todos iguales ante la ley, principio de igualdad, artículo 8 de nuestra Constitución. Protección de los derechos humanos, claro. La alternancia de partidos en el poder, régimen de libertades. Por ejemplo, libertad de pensamiento, libertad de asociación, de expresión, de reunión, libertad de prensa, libertad de emprendimiento, derechos de propiedad, derecho a la salud, al trabajo, a la educación. Eso lo dijo Stuart Mill en un libro. Publicó y sistematizó el régimen de las libertades. Kant habló de también un régimen de libertades débiles. ¿Por qué? Porque mi libertad termina donde empieza la del otro y mi libertad no tiene ningún derecho a agredir a nadie. Principio de no agresión, principio liberal por excelencia. Artículo 7 de nuestra Constitución. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Me pregunto, vida, proteger la vida, el honor de los habitantes del país, nuestras libertades, nuestra seguridad, gran tema, ¿no? El de la seguridad pública, con ese trabajo titánico que venía haciendo el doctor Jorge Larrañaga. Trabajo, el derecho al trabajo, indispensable, fundamental, poder trabajar, trabajar con dignidad. Y propiedad, porque con propiedad se genera trabajo. Quienes tienen propiedad invierten, quienes arriesgan desde sus propiedades son los que generan trabajo. La propiedad hay que cuidarla, es fundamental. Es mentira lo del Papa Francisco, no le creas, parece un papa negro, ¿no? El derecho de propiedad es secundario ante el derecho de trabajo. Pero ¿y quién le hace razonar esa falacia tremenda? ¿Quién le dijo eso? Diógenes. Es decir, que la propiedad es secundaria ante el derecho del trabajo. Y si vos trabajás, ¿en dónde trabajás? Trabajás en una propiedad, trabajás dentro de la propiedad de alguien que te da el trabajo, te lo genera, o vos mismo vas a generar tu capital y tu propiedad, tu patrimonio para poder trabajar. El trabajo está íntimamente relacionado con el derecho implícito a la condición humana de tener propiedad. Es el último anclaje de nuestra libertad individual. Principio liberal también, que entendieron aquellos romanos de las primeras repúblicas. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Artículo, este no es el 8, es un artículo 80. Pero el artículo 8 lo que establece es el principio de que todos somos iguales ante la ley. Es decir, a todos se nos aplica la misma ley bajo las mismas circunstancias. Este artículo que te leía antes es el que establece el orden jurídico del país. Porque, claro, no puede existir ley en nuestro ordenamiento jurídico que no responda al principio cardinal del Estado de Derecho, en el cual se nos dice que los funcionarios públicos tienen que respetar el ejercicio del derecho, el ejercicio del derecho de petición. ¿Es posible que exista democracia si hay corrupción? Porque la corrupción abarca todos estos temas. Corrupción no solo meterse la plata en el bolsillo, que también, vaya que lo es.
Corrupción es despilfarrar los dineros públicos. Tenemos sobrados ejemplos los uruguayos, ¿no? ANCAP, las empresas subsidiarias, Antel, Mides, ACE, Luna, yo qué sé, hay tantas cosas se me van, ¿no?, de la cabeza. Están todas siendo motivos de las auditorías, inclusive el Instituto Nacional de Colonización, con una desprolijidad tremenda en la administración de los recursos de 600.000 hectáreas, otorgadas a pequeños productores que no tienen más recursos que su mano de obra, que su fuerza de trabajo. Muchos son honorables, gente realmente digna, otros no, se hacen los vivos, estuvieron cooptando al instituto, no pagaron, se endeudaron, dejaron muchas deudas y el gobierno decide, como lo va planteando, con meticulosidad, minuciosidad y transparencia, así lo manifestó el presidente de la República, aplicar una auditoría, meter el bisturí a fondo y ver cómo están las finanzas del Instituto Nacional de Colonización. Tema que está generando cierto revuelo a partir de la rendición de cuentas que ayer expresó, que ayer publicó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Voy cerrando con esto. La democracia liberal es una forma de gobierno que consiste precisamente en una democracia representativa. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, votarlos en nuestro país cada 5 años conjuntamente con las autoridades nacionales. Y en esa calidad de representantes tienen obligaciones, tienen responsabilidades, tienen también el rol de investigar, como lo vamos conversando con el diputado Felipe Esquipani, como lo conversamos con el diputado Conrado Rodríguez, como lo conversamos con el diputado César Vega. También la libertad de asociación y de expresión de partidos se ve ahí en ese crisol parlamentario, en este caso a través de la coalición de gobierno, y una oposición que fue gobierno durante 15 años y que se queda al margen y se marginó totalmente de una campaña que podría haber dado la oportunidad, que dio la oportunidad, perdón, de haber integrado a todos los uruguayos en un plan común, salir de la pandemia, colaborar al máximo como una sociedad con sentimiento comunitario. Pero sabes una cosa, hoy estamos en una situación muy peligrosa, porque en el mundo y en esta región no se da el sentimiento comunitario. Sería iluso, sería de un romanticismo trasnochado hacer análisis políticos pensando que nuestra sociedad, el Uruguay, la República Oriental del Uruguay, en su realidad social tiene el sentimiento colectivo de un fin en común, de un propósito nacional en común. No lo tiene. Estamos fracturados, fragmentados en tribus, muy fragmentada la sociedad. Y esas tribus funcionan según sus propias realidades e intereses, como si fueran, o si fuéramos todos, ¿no?, caballitos con anteojeras viendo solo hacia adelante según el autopropósito y el cometido que tenés por vínculo identitario, por vínculo de identidad de tribu. ¿Sabés que hay poblaciones en el Uruguay que no hablan más de 300 palabras por día y que sus lenguajes son más bien interjecciones, lenguajes gestuales, onomatopéyicos? Hay pobreza inclusive entonces lingüística, verbal. Sin una población educada para vivir en democracia, no hay democracia. Hay pilares, ¿no? Una economía próspera, una economía consolidada, sólida, una administración racional, a través de sus funcionarios, de sus responsables públicos, a través de los gobiernos que nos gobiernen, tienen que aplicarse a una administración racional, inclusive yo te diría que en rigor responsable y con un perfil de austeridad. Que austeridad, ojo, no es retasear, no es tacañería. Austeridad es establecer con sobriedad los recursos que hay que establecer según planes y cometidos muy específicos y no despilfarrar. Economía. Economía que si desde ahí se administra bajo esa perspectiva, genera buenos ámbitos de trabajo, genera credibilidad, genera un buen clima de negocios, clima de inversión. Dar credibilidad. La ministra de Economía da credibilidad, porque da datos, explica con muchos datos. Quizá algunos discutan, qué sé yo, su forma de comportarse ante la prensa o el estilo, quizás un poco rígida, es muy lateral. No es el tema importante. El tema importante es su experticia, su capacidad como economista, el cuidado de los dineros públicos y salir a dar la cara y explicar con datos, datos contundentes y análisis sobre datos lo que está pasando en el país, cómo lo encontraron y cómo lo están administrando. Fondo coronavirus, por ejemplo. Eso da certezas. Por lo tanto, protección de empresas.
no ahogarlas con tributos, está en la tapa del libro. No podés ahogar a los emprendedores con pesadas cargas tributarias, porque esa transferencia de los tributos, ¿para qué es? Hay que plantearse eso. ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde va todo eso? ¿Hacia una enorme, digamos, caterva o una enorme población de empleados públicos que no sabemos si se justifican de acuerdo al resultado final del valor económico que el país obtiene? ¿Hay un balance, hay un equilibrio entre la cantidad de empleados públicos, las funciones que el Estado cumple y la actividad privada y lo que producimos? Vamos a desglosar en su momento los renglones que luego dan el resultado final del Producto Bruto Interno, es decir, lo que el Uruguay produce como riquezas, y de dónde salen esa producción de riquezas, y qué sectores están afectados. Todo eso es democracia. La democracia depende de la economía en prosperidad, de un clima consolidado de negocios, de un Estado ágil, dinámico, efectivo, musculoso, atlético, y no pesado, gordo, disfuncional, el estado elefantiásico que estamos teniendo. Todo eso es lo que hay que corregir. Por supuesto, planes de estudio que indiquen que hay, digamos, garantías de que las nuevas generaciones se están formando en todos estos conceptos y que tienen buena formación en cuanto al derrotero de sistemas políticos, pensamientos políticos, en sus cursos de filosofía, de sociología, derecho, historia, ciencias sociales, y por supuesto buena formación en el resto de las ciencias, que es indispensable para poder tener varios GACHs en el país. Inclusive, fíjate vos como ahora, cuando se los necesita. La democracia. Es el tema que los uruguayos tenemos que debatir, aunque te parezca un lugar común o algo que ya es consabido. Vos sabés que no. Hoy vivimos con tribus muy separadas unas de otras, sin sentimiento de comunidad nacional. Y atraviesa todo ese craquelado, esa fractura social, una mega división a través del mega relato hegemónico de una nueva izquierda. O sos de izquierda o sos de derecha. Sos de un lado o sos del otro. Y además son antagónicos en sus formas de pensar el país. Vaya que lo estamos viendo, ¿no? ¿Puede prosperar un país con esa división? ¿Puede tener cometidos, digamos, únicos, coherentes? ¿Puede existir una sociedad con un sentimiento de colectividad, de comunidad, con un propósito en común? Porque todos estos temas que estoy tratando, los que establece el artículo o formula el artículo 7º, creo yo, con sentido común, tendrían que ser ya motivo de políticas de Estado, que atraviesen a cualquier gobierno y que consoliden una estabilidad institucional y democrática en nuestro Estado de Derecho. Hablando de Estado de Derecho, vamos a conversar ya en un ratito con el doctor Rubén Flores de Apquevicius acerca de un tema que se formuló en la Ley de Urgente Consideración y que también es de vital importancia para el funcionamiento del país: el registro oficial de violadores sexuales y abusadores sexuales. Quédate ahí porque en este tema tenemos que saber en dónde estamos.